¿Qué es la inteligencia? A ver, leo que es una de las grandes preguntas de la psicología. Y hay una definición que me resulta muy atractiva y es del psicólogo estadounidense Howard Gardner. Inteligencia es un conjunto de capacidades cognitivas independientes y relacionadas entre sí que permiten a las personas resolver problemas, crear productos valiosos en la cultura y destacar en diferentes áreas de la vida. Y este psicólogo determina que hay varios tipos de inteligencia. Inteligencia lingüística, musical, lógica matemática, espacial, corporal kinestésica, interpersonal, naturalista, interpersonal a ver, y interpersonal e intrapersonal. ¿Qué es la inteligencia? ¿Puedo aprender a ser inteligente? ¿O eso es un don de nacimiento? Este es el tema para el foro de hoy. En la ciudad de Boca Ratón está la psicopedagoga Anarelis Rodríguez. Anarelis, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Gracias a ustedes. Y en la ciudad de Orlando está la psicóloga y psicolingüística Mónica Vargas. Mónica, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, igualmente. Muchísimas gracias. Bien, espero que por allá arriba no esté lloviendo tanto como por aquí abajo en Miami de entrada. A ver, ¿qué es la inteligencia? Le pregunto en primer lugar a Anarelis. Sí, bueno, para mí la inteligencia tiene que ver sobre la capacidad para resolver problemas y yo le agregaría de manera creativa. Creo que eso es como básicamente lo que podemos definir y es en lo que yo me baso en la parte de educación, es en la capacidad de resolver los problemas de una manera creativa. Esto no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, ¿o sí? Ah, no y sí. A ver, tenemos un coeficiente intelectual donde lo normal del coeficiente intelectual es entre 90 y 109, y ya por encima pues tenemos lo que son la que llamamos brillantez, genialidad, sobredotado, etcétera. Pero de nada nos sirve a nosotros a lo mejor tener un chico sobredotado con un coeficiente intelectual de 130, Ujú. pero las destrezas sociales, las habilidades sociales, tiene dificultades en esta área. Entonces, cómo hacer llegar o cómo hacer dar a conocer todo lo que sabes si las destrezas o las habilidades sociales están comprometidas. Sí. Entonces, yo creo que ahí está como que la clave, ¿no? En buscar como un Ujú. equilibrio entre lo que puede ser mi capacidad intelectual, pero también mi capacidad de hacerlo llegar y lograr cosas con esa capacidad. Te hago la misma pregunta, Mónica. ¿Qué es la inteligencia para ti? Para mí la inteligencia son un conjunto de elementos que puede tener el ser humano. En la actualidad hay indudablemente una cantidad importante de conceptos de inteligencia y creo que uno de los que más se ajusta al modelo que utilizo para trabajar con jóvenes y familias es que no existen las personas inteligentes. Ujú. En la actualidad no se estila decirle a una persona, eres inteligente, qué inteligente eres, sino está muy bien documentado el hecho de que podamos identificar según los distintos tipos de inteligencia y las adaptaciones a cada uno de los elementos que los individuos tienen, cómo se comporta inteligentemente a las acciones que realiza. Entonces creo que es muy importante decir que la inteligencia no es una sola, sino un conjunto de un todo. Muy bien. Si interesante el concepto. No eres inteligente. La inteligencia como tal no existe. Si no eres inteligente, ¿qué eres entonces, Mónica? Según las mediciones que existen, tomando nuevamente como referencia el coeficiente intelectual o IQ, que se conoce acá en los Estados Unidos, existen dos tipos de inteligencia que se miden, la inteligencia cristalizada y la inteligencia fluida. Por ejemplo, César Miguel, la inteligencia cristalizada es esa inteligencia, ese conocimiento que tenemos como por ejemplo el habla, el lenguaje, la información. Es eso que la persona puede identificar cuando va caminando por una calle y dice,
dice, bueno, Ujú. la casa uno, casa 2, casa 3. O sea, es esa inteligencia acerca del mundo que le rodea, inteligencia cristalizada. Luego tenemos una inteligencia fluida, que es la inteligencia que se va obteniendo con esto que estamos haciendo nosotros tres en este momento, que se llama memoria de trabajo, lo que yo pueda captar, lo que me pueda quedar esa información en relación a la atención que le pongo. Entonces, me adapto mucho a estos dos tipos de inteligencia porque son bastante colaborativos en relación al desarrollo del ser humano. Muy interesante lo que plantea Mónica Vargas. Cuando a Mónica le pregunté si no soy inteligente, ¿qué soy? Si no eres inteligente, ¿qué eres? Es porque en conceptos ya sin duda arcaicos, muy viejos, o eras inteligente o eras bruto. Punto, ¿verdad? Si no eres inteligente, tampoco eres bruto. Partiríamos de esa base. Muy bien. Anarellis planteó el tema del IQ, del coeficiente intelectual. Sí y no, fue la respuesta que me dio. Cuando se habla del coeficiente intelectual, parece que ahí hay un peso genético importante. Entonces usted nació con mucho talento, pero la inteligencia se puede adquirir independientemente del IQ, Anarellis. Se puede es que a ver, cuando yo tengo un IQ elevado, Ujú. también no solamente tengo que ver la parte genética, también tengo que ver la parte social, donde yo me desenvuelvo, porque yo puedo tener un chico en unas condiciones a lo mejor sociales bajas, ¿verdad? Que no ha tenido como contacto con ciertas cosas, pero es muy inteligente y logra resolver y todo. O sea, a lo mejor yo lo entreno, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Ya. Y le voy dando todas las habilidades y lo enseño a leer y lo enseño a escribir, porque a lo mejor no tuvo ese contacto y lo adquirió todo muy rápido. A lo mejor yo después le hago un test de coeficiente y sale muy elevado. Ujú. ¿Verdad? O, sí o sea, o lo podemos ir entrenando. Entonces es cuestión como de ir viendo, yo estoy de acuerdo con Mónica, yo no trabajo tampoco ni me baso en el IQ como para yo ver cuáles pueden ser el alcance de los chicos que nosotros tenemos en consulta, sino más bien sí me baso mucho en cuál pueden ser esas áreas de fortaleza que tienen nuestros niños. O sea, cuál es el área de fortaleza y a partir de esa área de fortaleza logro aumentar las áreas que antes se llamaban debilidades y ahora Ujú. se llaman áreas de oportunidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un chico que es más hacia la parte corporal, kinestésica, que necesita movimiento, yo trabajo todas las áreas o me voy hacia las áreas académicas porque tampoco podemos dejar de un lado la realidad académica, Ujú. donde el colegio se basa básicamente en dos áreas, lingüística y matemática y donde miden a nuestros niños en base a que son inteligentes o no, ¿verdad? O son buenos o son malos, de acuerdo a las notas que salgan en estas materias sobre todo. Entonces, creo que ahí hay que romper mucho ese paradigma, sobre todo a nivel escolar, donde los profesores tienen que empezar a ver todas las fortalezas que puede tener Ya. un chico más allá de una nota en Ujú. matemáticas o entonces sí se puede entrenar a nivel de que yo sí puedo ir logrando lo que yo quiero del niño tomando en cuenta cuáles pueden ser sus fortalezas. Muy bien. Mónica, diste varios tipos de inteligencia y uno oye con frecuencia eso de inteligencia emocional. ¿Tiene algo que ver con lo que estamos hablando? Sí, tiene muchísimo que ver, sabes que con estos tipos de inteligencia que mencionaste al principio, que son los que introdujo entre el 83 y el 93 aproximadamente el psicólogo Gardner aquí en los Estados Unidos, y la inteligencia emocional está incluida dentro de una de ellas, y es específicamente la inteligencia interpersonal. Es muy Ujú. importante que nosotros podamos identificar cuáles son esas herramientas, cuáles son esos dones, esos talentos, esas habilidades que la persona puede poner a su disposición para resolver problemas, para comunicarse, para tener mayor contacto, mayor conexión con el mundo que le rodea. Así que definitivamente la inteligencia emocional es una subinteligencia dentro de esas habilidades del ser humano. ¿Cómo manejaríamos esto cuando nos diste estas nociones de entrenamiento, entre comillas, Anarelis, hablando de la inteligencia emocional?
Sí, sí, con la inteligencia emocional también justamente está, por ejemplo, Daniel Goleman, que justamente habla de todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Y justamente con estas herramientas es que uno logra que estos chicos logren sacar como el máximo de ellos. Porque cuando yo tengo justamente y hago la empatía con el chico y logro justamente que la parte emocional donde se sienta seguro, donde se sienta en un ambiente donde puede cometer errores y no está mal visto. Así yo voy logrando que estos chicos vayan sacando lo mejor de ellos, ¿verdad? Y puedan expresarlo. Como les dije al principio, creo que es importantísimo lo que tiene que ver con las habilidades sociales, donde estos chicos puedan tener un contacto y puedan relacionarse con personas de su edad y puedan decir en un momento dado también lo que les está pasando. Entonces creo que indudablemente para mí lo que son las habilidades sociales, todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional es la clave para toda esta parte de inteligencia. Anarelis, cuando dices chicos, ¿de qué edades estás hablando aproximadamente? De todos. La verdad que desde pequeñitos, yo trabajo desde preescolar hasta universitario y en todo, si no se trabaja con la parte emocional, no logramos tener los resultados que queremos. Ya. Aparte del aspecto emocional, ¿cuál sería fundamental para poder preparar a una persona para que tenga rudimentos para la vida adulta en todos los órdenes? Le pregunto a Mónica. Bueno, indudablemente, César Miguel, los aspectos académicos son determinantes en Ujú. la inteligencia que la persona pueda obtener. Mira, hay innumerables estudios que han dejado al descubierto las habilidades que adquiere una persona cuando goza de vida universitaria versus las habilidades de una persona que no tiene la oportunidad de ir a un encuentro académico formal. Entonces, indudablemente que introducir a los muchachos y a los adultos. Hay experiencias maravillosas de adultos también logrando incorporarse a actividades académicas formales bueno, que transforman su vida. Entonces, es bien sabido que la historia de la vida se divide entre los estudios y las habilidades sociales, ese encuentro social, ese encuentro ambiental que tanto comenta Anareli. Así que pienso que aparte de este estudio emocional es muy importante el estudio académico formal para desarrollar inteligencia. Anarelis, cuando hablabas del entrenamiento, me vino a la memoria, ustedes no lo vivieron, pues ustedes son muy jóvenes, lo que ocurrió en Venezuela hace 45 años, un poco más, cuando Luis Herrera Campins llega al gobierno. Él tenía un compañero de partido COPEI, el doctor Luis Alberto Machado, quien desarrolló un método para desarrollar, valga la redundancia, la inteligencia. Y le enseñó a tocar violín a unos indios pemones. Ese era su experimento. De hecho, se creó un ministerio para el desarrollo de la inteligencia. Era un ministerio. El doctor Machado iba al gabinete de ministros y demás. Me gustaría un comentario tuyo al respecto 45 años después. Bueno, habría que ver también los resultados de ese estudio, pero mira, a través de la música se logran muchas cosas. La Ujú. verdad que la música, a lo mejor el violín no hubiese sido mi instrumento seleccionado, pero mira, me parece eh, interesante el estudio. Después de esto voy a ver si consigo algunos resultados al Ujú. respecto. Pero a través de la música sí creo que se logran muchas cosas. En Venezuela pues está también en la orquesta, todas las cosas que se ha logrado con niños a través de la música. Y la música de alguna manera está relacionada también a todo lo que tiene que ver con lectoescritura y con matemáticas, Ujú. cosas que uno a lo mejor no se da cuenta, pero en el momento que yo leo una partitura, yo estoy leyendo y en el momento que yo tengo el ritmo, estoy trabajando la parte de secuencias matemáticas también. Entonces, habría que haber visto, porque no solamente, si solamente enseño música, estoy desarrollando solamente un área, pero si esa música no la enlazo con otro tipo de contexto, no creo que se llegue más allá que lograr tocar un instrumento musical. El tiempo se nos vino encima. Te dejo entonces a ti, Mónica, la conclusión de este foro tan interesante de hoy.
Sí, me parece muy interesante. También me voy a sumar a la idea de buscar esa información porque pues, la desconozco, pero es muy importante decir que creo que uno de los elementos que pusieron en práctica es el método. Ujú. Y como todo en esta vida es un proceso, es muy importante que como padres, como oyentes, como participantes de la conexión y del desarrollo de seres humanos, porque siempre que estamos en contacto con otras personas estamos participando del desarrollo de estos seres humanos. Es muy importante que nos fijemos en el método y estar atentos a cuáles son los cambios y cuáles son las situaciones que más gustan a las personas. Creo que es muy importante y ligado a la inteligencia está el hecho de amar lo que se hace y tomando en cuenta la inteligencia musical, es muy importante saber que un cerebro que aprende música es un cerebro que piensa. Como bien lo decía Anarelis, la música es maravillosa, la música lleva el cerebro, el pensamiento a nuevos estratos. Entonces, incorporar los distintos tipos de inteligencia y no encasillar a los hijos, no encasillar a los niños en un solo tipo de inteligencia, porque recordemos que inteligencia es un modelo cognitivo que incluye el todo del mundo. Muy bien. Muchísimas gracias a Mónica Vargas en Orlando, psicóloga y psicolingüística. Gracias, Mónica. Muchísimas gracias, César Miguel. Y en Boca Ratón, la psicopedagoga Anarelis Rodríguez. Muchísimas gracias, Anarelis. Gracias a ti. Saludos, feliz día. Feliz día para las dos. 10:22 de la mañana. Una pequeña pausa y al regreso vamos a México. ¿Viene la reforma judicial? Parece que sí. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.